Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Lucho, qué placer saludarte ya por segunda semana consecutiva. Para mí volviendo a lo habitual, a nuestro saludo habitual. Al Así ruedo. que para mí es un placer muy grande Pe- compartir con vos Pero, este espacio. pero Leo creo que la semana que viene ya está con nosotros de vuelta, ¿eh? Leo anda de Tampoco queremos que viaje. desaparezca. No, no, claro. Pero siempre es bueno tener un respaldo, ¿no? Porque Leo, a quien le agradecemos de corazón, es un amigo. La gente lo percibe claramente, esta amistad que tenemos con Leo. Leo es un grandísimo comodín porque él puede hacer de Lucho, lo ha hecho durante un tiempo y puede hacer de Sebastián también. Ujú. Este, Estaría bueno que estudie comunicación social, Leo, así Tendremos que, también tendremos que probarlo. convencerlo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Así puede Bien. suplirnos a los dos. Así que bueno. Bueno, vos sabés que la primera vez que lo invité a Leo a participar de este programa, yo le dije, vos no te pongas en el rol de que estás suplantando a nadie. Por favor, Leo, yo quiero que vos seas Leo. Y creo que reemplazando funciones, nada más, esa es la mejor forma de ocupar este espacio, ¿no? Porque es lo que te genera ese vínculo con la gente. Cada uno siendo como quien es, no otro. Y es maravilloso en esta variedad de dones, hablando, ¿no?, del estudio de la Ujú, Biblia y de este momento que compartimos, que para muchos es el repaso de la guía de estudio, lo que algunos llaman escuela sabática. Nosotros le decimos guía de ujú, estudio porque le abrimos el panorama a personas que tal vez no pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la ujú, tal cual. denominación, así lo voy a decir, Ujú, y que se suman, como Mauricio allí en Uruguay, que él no es Adventista del Séptimo Día, pero escucha el programa en Montevideo para estudiar la qué Biblia, lindo. porque lo que intentamos es estudiar la Biblia de manera organizada, metódica. Ujú, Y en la variedad de dones que Dios tiene, uno lo nota claramente, inclusive hasta en los apóstoles que compartieron ujú, tiempo con Cristo, algunos con un perfil sumamente bajo. El otro día estudiaba un poquito de la vida de Tadeo, alguien que es ujú, muy poquito mencionado en la Biblia, aparece en un par sí, de versículos, muy poco se sabe de él, hasta inclusive aparentemente no era ese el nombre de él, ujú, más bien se llamaba Judas, pero se ujú, lo menciona como Tadeo. Tal vez quienes escriben la Biblia, ya sí, pasado un tiempo, no habrán quedado muy contentos con este nombre de Judas, entonces lo puede llaman ser. por el apodo, o tal vez el segundo nombre que era Tadeo, pero muy poco sabemos de él. Lo cierto es que fue un apóstol de Cristo. Y, Ujú, y claro, él no reemplazó, no ocupó el lugar de otro, sin embargo Dios lo eligió. Y le quiero mandar un saludo grande, grande a todos los Tadeos que hay hoy en la audiencia, aquellos que ujú, colaboran semana a semana en el estudio de la Biblia y que los sábados, tal vez por la mañana, tal vez por la tarde, allí en su grupito de amigos, le decimos clases de escuela sabática, pero es un grupo de amigos, se ujú. animan a dirigirla, a ser maestros, a compartir, coordinadores, van Sí, coordinando, sí. van siendo los moderadores, y a veces en silencio absoluto, a veces con un perfil sumamente bajo. Son grandísimos instrumentos en la obra del Señor. Así que a todos ellos les mando un abrazo grande, 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 y sepan que son sumamente importantes en la obra del Señor. Creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, Seba. Creo que es una de las eh, cosas más parecidas a lo que era la iglesia en sus comienzos, ¿no? La iglesia en los tiempos de Jesús allí y posterior ahí inmediato, donde se reunían a estudiar la palabra, básicamente. A mí se me generan, confieso, y sé que estoy robando tiempo del que usamos para confraternizar con Lucho. Se me genera un conflicto y lo voy a confesar, y lamento que este programa tenga tanto alcance, que sean tantos los que escuchan, pero se me genera un conflicto. Yo soy partidario, confieso, aprovecho este espacio para confesar, soy partidario de tener primero lo que llamamos el sermón, o lo que Ujú, llamamos la predicación, y luego el ujú, momento del estudio de la Biblia. ujú, En la mayoría de nuestras iglesias a nivel mundial se hace al revés. ujú, Primero estudiamos la Biblia y luego pasamos al momento del sermón, donde nos reunimos todos en el templo. Antes tenemos diferentes sí. habitaciones, salas, y estudiamos la Biblia de manera temática. Yo lo haría al revés, soy partidario, y voy a Ujú, explicar por qué.
Primero uno llega con más ganas de escuchar que de hablar, porque uno, si es a la mañana, viene Ujú, casi un poquito ujú, dormido, por lo menos mi caso. ujú, Y uno canta, forma parte de la adoración a través del canto, a través de la oración, a través de la devolución de las ofrendas, de los diezmos. Y viene un momento en donde uno estudia la Biblia, alguien predica, y yo escucho. Y me voy recargando de ujú, ganas. Y después de ahí paso, ujú, digamos, a desahogarme hablando en el momento de los grupos pequeños, de los grupos de amigos de la escuela ujú. sabática. Y a veces uno, cuando lo hace al revés, corre el riesgo de terminarse el tiempo y me quedé con ganas de seguir. Sí. Pero tengo que terminar porque ahora viene el sermón. Cuando el Ujú, sermón es primero, no tengo la necesidad de terminar porque me puedo seguir extendiendo. De última, comeré más tarde en mi casa, ujú. almorzaré más tarde, pero me puedo seguir extendiendo. Y los chicos ya vienen ya con ganas de hacer más ruido porque ya se despabilaron más que, desde que vinieron de su casa. Y ahora en la escuela Más sabática pueden activos. cantar, pueden disfrutar de un montón de actividades que en el momento del sermón no, porque tienen que permanecer calladitos, cosas que es difícil porque recién nos Ujú, activamos antes de pasar al ujú, sermón en su momento de grupo pequeño infantil. Simplemente por eso, para aprovechar más, soy partidario y hay algunas iglesias que toman este caso y han cambiado el orden. No hay nada escrito, no hay ningún no, no, reglamento. no. Así que Claro. tiramos la inquietud por si en algún lugar alguien dice, a mí también me gusta la idea, vamos a probar. Bueno, sepan Ujú. que aquí tienen un defensor de este modelo. Interesante mirada, sí, y en muchos lugares donde se practica está dando resultado, creo eso, ¿eh? Así que, especialmente esto, Sebastián, de poder extender la necesidad de, bueno, tratar de entender los temas que se proponen, por ejemplo, en el caso nuestro, el folleto, ¿no? De poder, siempre te queda alguna inquietud y poder dialogarla, creo que eso es lo más válido y te genera un ambiente dentro de la iglesia, a ver, mejor dicho, te genera iglesia, ¿no? Es que el problema que estamos teniendo es esto, no tenemos iglesia, tenemos el Ujú, edificio, tenemos ujú, las personas, pero no la idea de eclesía, que se ujú. logra con el estudio de la palabra de Dios. Y a veces Bien. nos perdemos porque nos dormimos, llegamos tarde, tenemos hijos pequeños, la preparación, una rueda desinflada en el auto, congestión en el Ujú, tránsito. Llegamos tarde y nos perdimos el momento, llegamos a mitad, ya llegué descolgado. Bueno, ujú. perderse de esto realmente es perder la posibilidad de eclesía, de iglesia. Por eso, bueno, es una mirada, ¿eh? No estoy Bien, diciendo para nada, porque algunos por ahí por dicen, no, el supuesto. pastor de la radio dijo que tenemos Dijo que que... cambiar el orden. No, 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 no. Probar, Bien, probar sería una buena alternativa y después sacar sus conclusiones. bien. Una preguntita más antes de entrar en tema. ¿Cómo pasaste el Día del Pastor? Muy bien, realmente muy bien, muy agradecido. Me hicieron varios regalos, uno de ellos me Bueno, sorprendió. Realmente una iglesia se tomó la modestia de regalarme un hermosísimo saco. wow. Sí, realmente un saco, me sentí demasiado homenajeado en ese día. Otros me regalaron libros, una taza que viene con dice pastor y viene con un texto bíblico en cada letra, muy Mira qué linda. lindo. Sí, y bueno, me sentí realmente muy, muy, muy bien acompañado. La pasé muy bien. Bien. ¿Hicieron caso al pedido que hicimos de no llevar problemas ese día, por lo menos? Sí, 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 sí. Llevar solo cariño. Solo cariño, fue realmente muy, muy, Qué muy lindo. lindo el sentirse. Y me pasó algo, yo estoy, este es mi segundo año en este distrito, me pasó algo muy genuino que valoro mucho y para mí tiene un valor mayor aún, que es el cariño de los chicos, ¿no? Mm, Yo siento particularmente ujú. que los chicos, y tengo uno especialmente a quien le mando un saludo grande, a Joaquín. Joaquín tiene 8 años y él me mira y me dice, pastor, yo en 2 años me bautizo. Él siente en su cabecita que Mirá vos, los 10 son el año indicado para tomar esa decisión de aceptar a Cristo, mirá vos. pero y siempre me lo va reflejando. Siempre, pastor, yo cumplo 10 y me bautizo. Yo en 2 años, pastor, me bautizo. Y él viene y me abraza con un cariño tan genuino y realmente son varios, ¿no? Lío otro Mm, que también y realmente el cariño de los chicos, porque los chicos no fingen, no tienen el porqué y ahí notamos realmente la valoración de la tarea pastoral. ujú, qué bueno. Bien, Sebastián. eh, Tema de esta semana. Título: Resurrecciones antes de la cruz. ¿Sabes que me tomé el trabajo de, a ver, nosotros hablamos de resurrección y
en realidad, ¿de qué estamos hablando? Si lo quisiéramos sintetizar, decimos, y es volver a la vida, ¿no? Bueno, es válido eso, ¿no? Pero vos sabés que desarmando un poco la palabra, eh, podríamos dividirlo en tres partes. Re, sub y regere. ¿Eh? De ahí viene rección. Eh, y es volver a levantarse o volver de abajo hacia arriba para andar recto. Eso sería si uno desarma la palabra y la trata de explicar lo que significa específicamente, ¿no? Y es eso, ¿no? La resurrección es tener la posibilidad de volver a levantarnos para tener una vida en la que caminemos recto. Y qué difícil se nos es entender esta palabra, digamos, porque del vocabulario teológico, del vocabulario bíblico, es de las que menos sabemos, porque o sea, uno habla del amor de Dios y lo percibe en la naturaleza. Lo percibe claramente, uno ve el reino animal, ve la inteligencia de los animales creados por Dios y uno ve la sabiduría de Dios, uno percibe la mano creadora de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Uno ve el poder del Espíritu Santo en una vida transformada. Uno ve cómo el Espíritu Santo obra milagrosamente, el poder de la palabra de Dios. Claro, uno lo ve en personas que no conocían y a través del estudio de la Biblia empiezan a conocer realmente y empiezan a ser transformadas. Uno lo ve estos procesos. Pero ¿cuántos han sido testigos de una resurrección? Y a uno le gustaría, a mí con honestidad digo, me encantaría ser testigo de una resurrección. Sí. Siempre me he preguntado cómo reaccionaríamos, ¿no? Pero bueno, tal vez usando esta forma de explicar lo que es la resurrección, tal vez podríamos decir, bueno, en muchos casos somos testigos de gente que ha resucitado. Nosotros mismos en algún momento podríamos decir, ¿no? Esperemos seguir en el camino ese, caminando derecho también, ¿no? Sí, claramente. Claramente Dios nos ha vuelto a la vida, aquellos que por alguna razón nos hemos alejado, hemos tenido una vida alejada del mismo Cristo, porque cuando nos alejamos de Cristo estamos muertos. O sea, porque Él es la vida, el estar cerca de Él es vivir, ¿no? Entonces, y que vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Porque el pensamiento de estoy con Cristo, estoy con vida, lo experimentó Lázaro, lo vieron las hermanas de Lázaro y toda la multitud que ahí estuvo. Pero realmente es interesante. Déjame cerrar este primer bloque con el texto bíblico del libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y quiero remarcar esto. Juan escribe este libro cuando ya era un señor mayor, un abuelito. Este es el último libro de la Biblia. Y este apóstol Juan, un chico rebelde cuando experimentó ser un apóstol de Cristo, ahora un hombre experimentado, un hombre entrado en años, ya estaba en tierra nuevamente, había dejado la isla donde estuvo prisionero, donde escribió Apocalipsis. Ahí se desarrolla esta escritura, pero él no se olvida de estos detalles fundamentales que él vio, que él escuchó, que él experimentó. Y tan marcado quedó en él que él lo recordaba con exactitud. Le dijo Jesús, lo escribe Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. Y cualquier judío cuando escuchaba yo soy, sabía que estaba haciéndose clara referencia al Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios era Cristo. Yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué tremendo versículo. Para comenzar, es un tremendo versículo. Totalmente. Bueno, Sebastián, te propongo la primera pausa entonces. Y ya después sí, desarrollamos este importantísimo tema, la pausa. Y continuamos en el segundo bloque de nuestro encuentro. Sebastián, recién cerramos el bloque inicial con este texto bíblico que veías, que a mí también me llamó la atención, ¿no? Ese yo soy la resurrección y la vida. Ya con eso tenemos para hablar bastante, mucho tiempo. Y el tema de hoy tiene el título La resurrección antes de la cruz. Claro, uno habla de la cruz y la posterior resurrección y parece como que esa fuera la resurrección solamente, ¿no?
pero hubo casos antes también. Y tiene que ver con ese yo soy justamente. Exactamente. Y lo bueno que tiene es, la semana pasada hablamos de la idea de la resurrección previa Ujú. a la llegada de Cristo a la tierra, lo que decimos el Antiguo Testamento. Y esta semana nos basamos en casos específicos de resurrecciones previas a la llegada de Cristo. Y una de ellas, muy emblemática, es la de Moisés. Encontramos varios Ujú. textos bíblicos que nos ayudan a entender la resurrección de Moisés, este personaje interesantísimo de la historia hebrea, eh, el escritor, el primer escritor de la Biblia. Gracias a él tenemos 6 libros de la Biblia, el Pentateuco y el libro de Job. Justamente en el libro de Job, donde se hablaba claramente de la esperanza de Ujú. Job de ver a su Redentor, donde Job claramente, o el escritor del libro, deja muy bien explicado el pensamiento hebreo acerca de la Sí. resurrección y esta posibilidad de volver a vivir luego de la muerte, de manera Ujú. corpórea, el cuerpo, con vida. Sí, 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 sí. Y el libro de Judas, el capítulo 1, es un libro chiquito, el versículo 9 dice: Ujú. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que Ujú. dijo: el Señor te reprenda. Este, este escritor neotestamentario del Nuevo Testamento hace referencia a este hecho que aparece escrito sobre el final de la vida de Moisés. Hace un Ujú. tiempito, estudiando la Biblia, estudiamos con Gabriela. Tal vez recordás ese momento porque lo hacía allí en la oficina de la radio en la universidad, a través del Zoom, cuando comenzó la pandemia. Ujú. Y Gabriela me preguntaba un día acerca de esta escena. Me dice: pastor, Ujú. yo vi una novela y vi que en la Ujú. novela Sí. Moisés muere. eh, o sea, según lo que describe la Biblia, a Moisés son los propios ángeles los que lo entierran, porque él sube solo a morir. Ujú. Y estos mismos ángeles después lo desentierran para que Cristo le dé vida. Y se produce esta escena donde se disputa, el diablo disputa el cuerpo de Moisés, de un pecador. Hasta ahí no teníamos narraciones bíblicas Claro. respecto de la resurrección. Este es el primero que aparece en la historia, en la lista, que no es tan larga, pero es en la lista de los que han Ujú. resucitado. Y alguno dirá: bueno, pero a ver, es una idea, o sea, ¿qué posibilidades tenemos de creerla? Porque no hay testigo de Ujú. esto, no hay Ujú. testigo humano que pueda Ujú. devolvernos una escritura. Ah, claro, cuando uno va al libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 9, versículo 28, Lucas es un investigador. Lucas es un escritor profesional, un médico, un letrado. Él no fue un discípulo de Jesús. Él investigó, reunió testimonios y nos regaló este maravilloso evangelio. Y dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago, el hermano de Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes Ujú. aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando Mm. cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta escena es maravillosa. Es tremenda. Es tremenda esta escena. Es tremenda porque tiene a varios testigos, pero tiene a Pedro, a Juan y a Santiago. Y el que la relata es Lucas. O sea, Lucas evidentemente habló con ellos 3. Ujú. Conoció esta historia. Los 3 coincidieron. Imagínate experimentar esa situación y que Jesús te diga: bueno, muchachos, no cuenten nada de esto todavía.
no cuenten, porque ¿quién les va a creer esto? O sea, esperemos. Claro. Ahora, después de la resurrección que vamos a ver dentro de un ratito de Lázaro, después de la resurrección de Ujú, Cristo y otros tantos que resucitaron con él, el hecho de creer que alguien podía vencer la muerte y poder dialogar con un Elías que el Antiguo Testamento decía que no conoció la muerte y que fue llevado al cielo, y que un Moisés que fue enterrado, resucitado y ahora está en los cielos, ahora tenía más sentido porque estos tres jóvenes discípulos estaban siendo testigos. ¿Cómo sabían ellos que era Moisés? ¿Cómo sabían ellos y que bueno, era Elías? tal Si no, cual. no tenían Instagram de Moisés y de Elías, no había una Ujú, fotografía de Moisés y de Elías. Claramente Jesús, el diálogo que se ujú. desarrolla entre estos tres, y claramente Jesús les explica, este es Moisés y este es Elías. Imagínate, ellos vieron a, no como una apariencia de un fantasma, algo etéreo, ellos Ujú. vieron de manera corpórea el cuerpo a Moisés y a Elías en cuerpo, dialogando en ese monte con Jesucristo. Esa escena es tremenda y es el mayor Sí. testimonio que tenemos de que Moisés resucitó y que está en el cielo. Y aquí es donde creo que también tenemos que entender la importancia de comprender que esto es algo corpóreo también. Porque, a ver, no sé, creo que Hollywood nos ha hecho la trampa de hacernos creer con esas imágenes que a veces se transforman en esas películas como una especie de, no sé, de, hoy serían hologramas tal vez, ¿no? Ujú, De como que aparecieron dos hologramas, uno Moisés y otro Elías. Pero la lógica te diría, bueno, ¿para qué van a ser unas enramadas entonces? ujú, Pues no las necesitarían, ¿no? Eh, por otro lado, Elías no había muerto, o sea, fue trasladado, el Elías completo, por así decirlo, ¿eh? Si es que queremos jugar un poco con los términos. Y por lo tanto, Moisés estaba también en las mismas condiciones, estaba en forma corpórea ahí, ¿no? Porque, a ver, eh, lo que creó Dios es algo pleno, es algo completo. A ver, Sebastián Martínez no es un ente fantasmagórico y otra parte un cuerpo. Sebastián Martínez es todo, ¿no? Lo va separado. Si no, no es Sebastián Martínez. Bueno, lo mismo pasa con Moisés, lo mismo pasa con Elías. Eran dos personas. Eh, Ser viviente. El alma es el ser viviente. ¿No? y no hubo duda de esto. Ni Pedro, Claro. ni Jacobo, ni Juan presentaron dudas de esto. Por eso, por eso no se discute mucho el tema de cómo fue ahí. Ellos se habían criado con la idea de Moisés resucitado y yendo al Ujú, cielo. Se habían criado con la idea de un Elías siendo transportado al cielo. Entonces ahora ellos experimentaban ahí, siendo testigos ujú. de esto. A ver, lo que ellos creyeron toda su niñez, estaban siendo testigos. Ah, acá está. Este es Moisés. Este es Ujú, Elías. Realmente, realmente, fueron testigos de una cuestión sumamente importante, porque venían a demostrar la resurrección y el poder de devolver la vida que tiene simple, que solamente tiene Dios. Este poder maravilloso, claro. Después van a ser testigos de otro evento que es, no me quiero anticipar, pero es no, el no, claro. evento. Pero Sí. realmente el haber estado en esa situación a ellos los pone, claro, ahora es verdad. Entonces cuando ahora Juan escribe y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el poder de las palabras que tiene Juan es otro, porque él Ujú, experimentó, él vio a personas resucitar y a personas resucitadas. Cuando Pedro nos regala ujú. sus cartas y su escritura, cuando el mismísimo Santiago predicaba en aquellos comienzos, él predicaba con un poder extraordinario, porque habían visto ni más ni menos que a ese líder que fue Moisés, a ese tremendo profeta que fue Elías, y ese maravilloso poder que solamente tiene Cristo de devolver la vida, de rehacer nuevamente la vida, ese poder que se vio en la creación del mundo y que sigue teniendo nada más y nada menos que el creador de todo. Ujú. Bien, te propongo una nueva pausa, Sebastián. Y después, bueno, has prometido varias cosas, de decir, ya después lo vamos a ver, ya después lo vamos a ver. Así que tomémonos el tiempo, la pausa y ya continuamos.
Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Sebastián, recién veíamos el tema de la resurrección desde esa historia de la transfiguración, ¿no? Estos discípulos de Jesús que lo vieron a Jesús dialogando con Moisés y con Elías en forma corpórea. Es más, le dijeron qué bueno sería, esto es bueno para nosotros, vamos a hacer unas enramadas para que podamos tener todo este tiempo juntos. Eh, Aclaramos, no estaban viendo una especie de holograma, no eran espíritus volando por allí que dialogaban con Jesús, sino que simplemente esto confirmaba algo que ellos ya creían, ¿no? Que ya sabían que era así, porque se criaron con esa formación de la resurrección de Moisés y el traslado de Elías, como bueno, representación de dos situaciones diferentes que se iban a dar, ¿no? Eh, Vos decías que, bueno, claro, todo este discurso también se valida con lo que veíamos o lo que iban a ver posteriormente los discípulos allí, con resurrecciones que generaban, bueno, el ver, este Jesús es el que verdaderamente resucita a la gente, Él es la resurrección. Por eso lo podía decir de esa manera, ¿no? Ujú. Este, pero también en el Antiguo Testamento, hoy el tema es resurrecciones en el Antiguo Testamento, ya se habían dado situaciones reales, concretas. No estamos hablando de la fe que tenía Job de que sí, veré a Dios, aunque pase tal cosa, veré a Dios. No era solamente expectativa, sino que eran historias reales de quienes habían resucitado, ¿no? O habían sido resucitados, mejor dicho. Interesante porque uno me empieza a mirar el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24. Aquí se ve una historia, ¿no? Vino luego a él palabra Mm, de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y aquí viene una resurrección, el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? El hijo de la viuda de Sarepta. ujú, Luego, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37, nos cuenta la resurrección del hijo de la Tsunamita. ¿Sí? ¿Cómo ujú, se llamaba el hijo de la viuda de Sarepta? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el hijo de la ujú, Tsunamita? No sabemos. O sea, una ujú, persona está muerta, resucita por el poder que Dios le da al profeta, porque claramente cuando uno lee la historia, ujú, el poder se lo da Jehová, porque uno la va leyendo en el primer libro de Reyes, el profeta Elías, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y le dijo a su madre y le dijo, Elías, mira tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, el poder no lo tiene Elías, lo tiene la ujú. palabra de Dios, la palabra de Jehová. Qué difícil debe haber sido, seguramente, o para nosotros, o pienso para mí, tener el poder y ser testigo de una resurrección y no confundirte creyendo que sos vos el poderoso. Porque Elías lo tenía claro, el poder lo tiene la palabra de Dios, es Jehová el que tiene el poder. Y después en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Fíjate que ellos ya creían que hasta la cama del varón de Dios tenía algún poder, porque era Ujú, la cama del varón de ujú, Dios. Es Dios el poderoso y cuando él tiene un ujú, varón, ujú, hasta lo que el varón toca, por Dios, y él dijo, ujú, bueno, y aquí se desarrolla la historia, ¿no? Nuevamente lo traen al chico, versículo 28, y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlaras de mí, entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve.
Si alguno te encontrara, no lo saludes, y si alguno te saludara, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la mujer del niño: vive Jehová y vive tu alma, como te dejaré. Y aquí se empieza a dar todo el fenómeno de Eliseo ahora, no Elías, Eliseo. Ya el poder no lo tenía Elías, no era el poder de un hombre, sino el poder en el que confiaba ese hombre, que era en Dios. Y ahora, este mismo poder que se lo traslada a Eliseo, este mismo poder, entonces, entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, dice el versículo 33. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Un chico muerto entra en calor no porque exista un ritual para devolver la vida. Aquí lo poderoso no es el movimiento, es la posición del cuerpo, no. Acá lo poderoso es la convicción que tenía en este caso Eliseo de que Dios es Dios de vida y que tiene poder sobre la muerte. Y a mí me encanta que no le sabemos el nombre al chico. No le sabemos el nombre. Porque qué peligroso sería tener el nombre del hijo de la viuda de Sarepta o del hijo de la tsunamita. Supongamos que se llamaran Lucho o Sebastián. Ya serían personajes míticos que volvieron de la muerte, ¿no? Y hasta nos centraríamos en ellos y no en el Dios que tiene el poder de devolver la vida. Y aquí la Biblia lo que quiere es que nos centremos es en el Dios que tiene poder de devolver la vida. Aparece otra historia, que es el de la viuda de Naín. Parece que a Dios le interesan las viudas. Las viudas tienen un contexto importante porque ellas vivían y dependían de sus hijos. Las viudas, al perder a sus hijos, perdían su presente y su futuro, la esperanza. Y aquí, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 14 y 15, se desarrolla este fenómeno que es el de la viuda de Naín. Otra viuda, en este caso, ya el personaje no es ni Elías ni Eliseo, sino el mismo Jesús. Y aquí se desarrolla: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. O sea, era viuda, tenía un solo hijo y este hijo ahora se moría. Entendamos esta situación. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, Jesús la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. A ver, como un elemento de marketing, es tremendo, porque si bien ya era conocido Jesús, ese hecho de resucitar a un muerto, que ya hacía un tiempito que estaba muerto, que ya estaba yendo, lo iban a enterrar. Y aquí volvemos a hacer hincapié: no tenemos el nombre de este joven que Cristo resucitó. Pensaba lo mismo. Porque lo importante, a ver, si fuera un hecho de marketing, si hay alguien que maneja redes sociales, te diría: tenés que tener el testimonio de él, la nota es con él. A veces nos vamos con el actor secundario de la historia y no con el principal, que es Dios en este caso, Cristo, con ese poder que Dios le daba, que se lo dio a Elías y a Eliseo en el Antiguo Testamento, le devuelve la vida a alguien muerto. O sea, hay casos, y aquí mucha gente lo vio. Mucha gente dijeron: este es un profeta. El que no sabía nada de Jesús, aquí se encontró con alguien que devolvía la vida. Es un hecho extraordinario. Es un hecho sobrenatural. Tiene poder sobre la vida. Por eso claramente Juan dice que Jesús es la resurrección y la vida. Él ya lo había visto, ya lo había experimentado, más allá de que el contexto en el que está el texto
el texto fundamental de esta semana, está en la historia que vamos a repasar luego de la pausa. Ya Juan y los discípulos habían experimentado el Ujú. poder sobre la muerte que tiene Jesús, que es el que vino a vencer la muerte para darnos la posibilidad ahora nosotros de tener la misma esperanza que no tenía esta viuda, porque esta viuda iba llorando sin la Ujú. esperanza. Y a veces Cristo, cuando no tenés esperanza, te la devuelve. Y cuando tenés esperanza, ya ves la vida con otros ojos. Totalmente. Bien, pues es que había marcado algunos textos en relación a esta historia, justamente en el folleto que tenemos. Cuando los comentarios, se anotan los comentarios de Elena de White, eh, marqué algunas frases. Él observa con amor y simpatía, él conoce las cargas que pesan sobre el corazón, es el mejor amigo en toda emergencia, se conmueve hoy. ¿M? Y vela con toda persona. Eh, Traté de marcar, viste, acciones directamente de Jesús. Y es notorio, porque lo relata en el contexto de, en general, lutos, muertes y demás. Y eso es lo que hizo Jesús. En este último caso que contabas, especialmente, vos fíjate que nadie le pidió a Jesús. Él fue, ¿no? Es un detalle también a tener en cuenta, que Él está pendiente, ¿no? Él ¿Y, está pendiente. y cuánta esperanza nos trae esto, especialmente con las mujeres que sufren? Aquí claramente vemos a un padre que le trae un hijo con un dolor de cabeza y llevárselo a su mamá. O sea, Ujú, casi como que la mujer carga con la exclusividad de la crianza y el cuidado de los niños. No es así, no ujú, debería ser ujú, así, pero ya en una ujú. cultura muy establecido está esto, y Jesús se preocupa por estas madres que sufren. Y tal vez le estamos hablando de una mamá que siente que su hijo está muerto en vida, producto de las adicciones, producto de la depresión. Me toca esta semana charlar con Damaris, que está preocupada por su hijo, que está padeciendo una depresión, un Mm. jovencito, 17, 18 años, un joven. Y cuánta esperanza le trae este texto bíblico, estos textos bíblicos y estas historias, que por algo el Espíritu Santo permitió que Sí. estén en la Biblia, ¿no? Para que esa viuda, esa madre acongojada, sufriente, sepa que tiene un Dios todopoderoso que es capaz de devolverle a su hijo nuevamente a la vida. Y hablo de la muerte en sentido figurada por aquellos que tal vez están no disfrutando de la vida producto de algún vicio, Ujú, producto de algún problema, de alguna enfermedad tal vez. Es realmente ujú, esperanzadora también. la lectura de la Biblia cuando uno ve a un Jesús, como decís vos, con acciones siempre predispuestos a estar con aquellos que sufren. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián, y bueno, quedamos pendientes de la historia que decías que íbamos a tratar ahora entonces. La pausa y ya seguimos. Y ya estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Estamos hablando de la resurrección antes de la cruz. Hemos visto historias del Antiguo Testamento, tal vez la, la más emblemática, que fue la primera, el modelo tal vez a tener en cuenta, es la resurrección de Moisés, que viene a nosotros a través de la historia, luego de la transfiguración, a reflotar esa noción de cómo fue esa resurrección que dijimos, fue tal vez la que marcó el inicio de esto va a ser así, ¿no? La presencia de los ángeles, pero básicamente el poder de Dios, el yo soy, eh, generando vida, básicamente, ¿no? Me quedé pensando en algo, Sebastián, que decías que es importante contemplarlo. Es importante prestarle la atención a quién es la resurrección y la vida, porque si hoy día nos enteráramos de estos casos, ha habido intentos que están girando por las redes o por los medios tradicionales, a ver, y le preguntaríamos, ¿no? ¿Y qué viste después de la muerte? ¿No? Hay gente como que teóricamente murió, volvió a la vida, ¿no? Y nosotros en lugar de estar eh, centrándonos en el dador de la vida, nos centramos en el personaje y en el qué pasa después y demás. Cuando lo que pasa ya lo tenemos anotado, ya está escrito en la Biblia. Es más, toda esta idea de resurrección y demás, como que la necesitamos contemplar sí o sí desde la palabra de Dios para entenderla.
Creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Y si no nos alcanza con los casos que vimos en el Antiguo Testamento, que creo que otra de las cosas para destacar es que es para todos, porque no era solamente algo exclusivo para gente del pueblo judío, del pueblo hebreo. Eh, Esta propuesta de la vida, de la resurrección, es para todos, porque Dios es Dios de todos, inclusive de aquellos que no quisieran que sea su Dios muchas veces, ¿no? Eh, pero claro, vamos ahora a una historia más del Nuevo Testamento. Por un lado, la hija de Jairo es otro caso similar, digamos, algo parecido a las historias del Antiguo Testamento, de las viudas, pero hay una resurrección que esa sí tiene nombre, ¿no? Creo que a esa te referías cuando decías, vamos a contar la historia. Es que este es el milagro de Jesús. Este es el mayor de todos, claramente, y se da en un marco histórico realmente interesante. Está escrita en el libro de Juan, capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, que fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Lo aclara todo esto Juan, ¿no? Mm, Para que nadie tenga duda de los personajes. Hay una técnica que me encanta, que es el storytelling, ujú. que es el arte de narrar historia, y aquí Juan lo está haciendo perfecto, ¿no? Empieza a describir los personajes para que nadie se Sí, tal confunda. cual. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Ni siquiera lo nombran, el que amas, haciendo un énfasis en el amor Ujú. que tenía Jesús hacia Lázaro. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, no la nombra a su hermana, y a Lázaro. Fíjate que nombra a Lázaro, a Marta, pero no nombra a la hermana, a María. Cuando yo pues, que Ujú. estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vayamos de nuevo a Judea. Vamos a Judea, donde se había extendido la fama porque había hecho ya un milagro. ¿Se acuerdan que recién leímos de un milagro y la fama se empezó a extender? Les dijo a los Sí. discípulos, le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vamos allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y aquí Jesús empieza a tener un debate teológico, Ujú. ¿no? Nuestro amigo Lázaro duerme, pero lo voy a despertar, dice él. Entonces los discípulos, versículo 12, dice: Señor, si duerme, sanará. Si está durmiendo, va a sanar. Pero Jesús hacía claro hincapié en la muerte, Mm. y de esto hay textos en la antigüedad. Daniel capítulo 12, versículo 12 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quién duerme en el polvo de la tierra siendo polvo? O sea, está Mm. hablando de la muerte, Daniel. Daniel dice claramente: muchos de los Totalmente. que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya está hablando Daniel de que habrá una resurrección, pero que los va a dividir esta Mm. resurrección, unos para una cosa y otros para otra. Claramente, y uno lee otros textos del Antiguo Testamento y la muerte siempre se relaciona con el sueño. Entonces Jesús aquí dice: nuestro amigo está durmiendo, haciendo referencia a que Lázaro ya estaba muerto. Lázaro estaba muerto. Sí. Jesús decía esto de la muerte, dice Juan, de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, o sea, Tomás, el que dudaba de todo, el Ujú. que plantea las dudas, el discípulo de la duda, el preguntón, el universitario, Ujú. el que solamente creía con evidencias, el que tenía que tocar para ver, para creer, perdón, y tenía que meter la mano ahí en el costado. El que duda dice: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, era un hombre de dudas, pero un hombre de no abandonar. O sea, él le dice: muchachos, vamos a morir. Ujú. Porque él Ujú. sabía que si ya los quisieron apedrear antes, ahora si volvemos nos matan. Nos Sí, matan. O sea, sí.
Él no tenía miedo a enfrentar a la muerte. Y ahí se da, versículo 17, llegó pues Jesús y halló Sí. que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, estaba cerca. Sin embargo, se demoró algo Jesús. Ujú. 4 días hacía ya que Lázaro estaba muerto. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero Marta se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, perdón, María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todos los que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, de esa resurrección que hablaba Daniel, Ujú. Marta estaba convencida. Y le dice, sí, mi hermano va a resucitar, yo estoy Sí. convencido de esto. Yo estoy convencido, va a resucitar. Tenía esperanza. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida, el dador de la vida, y el que se acerca a Él vive. Es así de sencillo. Nos alejamos, morimos, nos acercamos, vivimos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y acá Marta le confiesa lo que otros van a demorar más tiempo en confesarle. Y Marta lo confiesa previo a ver el grandísimo milagro. Jesús va a la Exacto, tumba, exacto. llora, se da el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús llora por la muerte de Ujú. aquellos hijos que él ama, por la vida dolorosa que llevan Sí. muchos. Jesús llora. Jesús está en la muerte, se enfrenta a la muerte, lo llama Lázaro por el poder que Dios le da, lo llama y Lázaro aparece. Jesús profundamente conmovido, dice el versículo 38, perdón, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, mucho lleva, 4 días, o sea, tenía mucho olor. Y acá son todos Ujú. testigos, es todo Betania testigo de este maravilloso. Había olor. Ya hacía 4 días que estaba Ujú. muerto. No era, murió 15 minutos, media hora, vio la luz, el Sí, sí, túnel y sí. toda esa A ver, historia y a- escribió 25 libros. O sea, 4 días estuvo muerto. Si sí. alguien con 10 minutos que dice que estuvo muerto escribió 15 libros, imagínate una persona que está 4 días muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, lo mismo que dijo Elías, lo mismo que dijo Eliseo, Padre, gracias te doy por haberme Ujú. oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y después empieza el Ujú. complot para matar primero a Lázaro Sí, 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 y sí. después a Jesús. ¿Cómo puede ser que hay alguien que venció la muerte? Pero no hay ningún texto bíblico, ni uno, que hable de la experiencia de Lázaro en esos 4 días de muerto. Ujú. Lázaro estuvo 4 días muerto. Sin embargo, no hay ni Está. un texto bíblico donde él hable de la luz, del túnel, de nada, porque la muerte es un sueño Ujú. profundo. Y Cristo tiene poder Ujú. de despertar a los que sueñan en ese sueño profundo. Es más, la misma palabra, la raíz de cementerio tiene que ver con dormitorio, ¿no? Si vamos al caso. Es interesante esto que planteás, Sebastián, porque, a ver, viste que nosotros nos quedaríamos discutiendo, bueno, pero podría haber ido antes también. ¿Con qué necesidad esperar que se empiece a descomponer, ¿no? Para evitar ese momento tan desagradable, ¿no? Viste que cuestionamos cosas que a la hora de evaluarlas entre lo que es volver de la muerte, a ver, la resurrección y estas situaciones, son cosas dentro de todo superfluas, ¿no? No son tan importantes. O, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, me quedaba pensando hoy, nos quedaríamos discutiendo sobre los métodos, a ver, porque se acostó sobre el cuerpo, porque ubicó sus manos, su boca, sus ojos, ¿viste?
si fue así o se fue así. Nos quedamos discutiendo ese tipo de cosas que no son la esencia, no son lo más importante. Y nos olvidamos de que Dios dijo y fue hecho, ¿no? Ahí está la cuestión. Y en todas estas últimas historias, Sebastián, hay una palabra que se repite. Por ejemplo, en la historia de la hija de Jairo, habla de creer. Lo único que podía hacer el padre era creer ahí. Y en este último texto de la historia de Lázaro, también Jesús mismo dice, ¿podés creer esto? O sea, la clave está en creer, y no porque haya poder en que yo crea, ¿eh? Sino hay poder en quien yo crea. Y esa es la clave. Esa es la clave de esto. Remarcando esto que decís, Lucho, a veces nos quedamos más con el método. Bueno, acá el método es hablarle al cielo, levantar las manos, decir esto, esperar 4 días, ponerme arriba, poner los ojos enfrente del muerto. Ujú, Nos quedamos en el método. Y ujú. en realidad aquí lo importante es el dador de la vida. Y a veces como seres humanos Totalmente. siempre estamos detrás del método, del método. A ver, ¿cómo hacer para? En realidad nos separamos de Jesús y estamos muertos. Nos acercamos a Jesús y tenemos vida. Nada más y nada menos que Ujú. así es sencillo es todo. Y con esto cierro, ¿no? ¿Cuán lejos estás hoy de Cristo? Tal vez ya llevas 4 días y hasta tenés olor, ¿eh? Y vos sabés que tenés olor Ujú, a muerto ujú, porque hace 4 días, 4 años que te ujú, alejaste. 40 años. Todavía hay hermanas ujú. tuyas, hermanos tuyos, que siguen creyendo que en algún momento vas a resucitar, pero te enfrentaste con el dador de la vida. Estás justo con el dador de la vida, el que está pidiendo para que vuelvas a vivir. No importa el método, lo que importa es que Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es lo último que noté en mis apuntes, Sebastián, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Gracias, Sebastián. Un placer Eh, gigante. Próximo tema. Próximo tema, lo miramos aquí, semana número 6. Él murió por nosotros. Ese es el título. Mm, Bien, gracias. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.